¿Tiene animación? No. Tiene que haber una opción que sea presentación. Bueno, nosotros vamos a presentar todo lo que sería motivación y circuitos de recompensa. Tenemos dividido los temas para que cada uno pueda hablar y explayarse, para decir cada uno pueda decidir que todos participemos. Y bueno, hicimos este PowerPoint para ir guiándonos con lo que decimos. Les pregunto algo, perdón, Sí. no te interrumpí. Todos se exponen porque a veces pasa que en el equipo, me sucedió en la cruzada anterior, que algunos participaban de la búsqueda, del armado del material, pero no exponían. Eso aclárenlo siempre, digo para el grupo que sigue, que si alguno participa en la búsqueda científica, la búsqueda de información o el armado de material visual, avísenme de antemano, porque me pasó otra vez que el grupo no dijo nada y después vinieron tres, cuando ya se habían ido todos, dijeron yo participé, yo no podía comprobar eso. Uno no debería desconfiar, pero si es así, es un acuerdo del grupo, esto lo digo para todos, si algunas hacen un grupo en cualquier materia, y está bien que sea así porque cada uno tiene un rol. Si alguien tiene un rol que no implica la exposición, que le da la opción al docente de escuchar, pero bueno, no puede apreciar el material que se buscó, la fuente de información, no puede igualmente analizarlo, pero tiene que avisarle al docente para que sepa que la participación fue esa. Porque en este caso me avisan cuando ya el grupo se había ido, yo no lo podía cotejar, confié en los chicos, pero bueno, está bueno que avisen listo. Disculpa la interrupción. Sí, nosotros todos hablamos. Todos hicieron todo. Todos hicimos todo. Todos buscamos y íbamos Bien. pasándonos la información por el grupo y íbamos a poner todos, cada uno en su parte. Capaz algunos nos escuchamos más o menos, dependiendo del tema que nos compartimos. Sí. Bueno, arrancamos nosotros y bueno, esto es el concepto de motivación. Básicamente la motivación es el conjunto de procesos que inician, orientan y mantienen la conducta hacia un objetivo. Bueno, se relaciona mucho con la interacción entre las necesidades fisiológicas, los objetivos externos o medioambientales y los factores cognitivos que bueno, serían el factor psicológico de la motivación. Tenemos también que, bueno, Myers, que estuvimos buscando mucha información sobre él, que lo que dice es que la motivación es como el porqué de la conducta, o digamos, es lo que da la energía, es la que energiza esa conducta para llegar al objetivo, digamos. Bueno, nada, tenemos distintos tipos de motivación, como van a ser los biológicos, que serían estas necesidades fisiológicas justamente, tipo el hambre, la sed, necesidades de comida, de tomar agua, de sexo, de termorregulación, todo eso. Luego tenemos las intrínsecas, que vienen a ser de interés personal, como la curiosidad, sí, vendría a ser algo propio nuestro que queremos implementar o descubrir. Luego tenemos las extrínsecas, que son los recompensos, los activos, los incentivos externos, justamente positivos y negativos. Y luego tendríamos las secundarias, que sí, vendrían a ser lo que queremos lograr, los objetivos que queremos cumplir, las metas de afiliación, de reconocimiento, de poder. Bueno, luego tenemos las. Bueno, nada, yo estuve investigando sobre Myers y en uno de sus libros cuenta sobre los conceptos motivadores, o dentro de ellos tenemos 4 perspectivas o 4 teorías que describen la motivación. Una de ellas sería la teoría del instinto, que fue reemplazada por la perspectiva de evolución. Y en esta teoría se hablaba que las conductas eran predispuestas genéticamente. Pero bueno, teniendo en cuenta que el instinto es una conducta compleja que tiene un modelo fijo a través de las especies y no debe ser aprendida, y que la conducta humana depende de las necesidades fisiológicas y también de los deseos psicológicos, como que bueno, medio se descartó esta teoría o no fue realizada por justamente la perspectiva de evolución. Luego tenemos la teoría de la reducción del impulso,
O sea, en esta teoría básicamente habla de cómo las necesidades fisiológicas van a crear un estado de excitación o de motivación tal que va a dar impulso al organismo para explotar el objetivo y reducir justamente esta necesidad. Por ejemplo, tenemos una necesidad fisiológica de comida, o sea, nuestro cuerpo está pidiendo comer algo porque supongamos que estamos en un ayuno y nada, te baja la glucemia y estamos consumiendo. Exactamente. Eso nos va a generar un estado de excitación o motivación que viene a ser el hambre, y ese será el impulso para generar la conducta que es hacerla de comer. ¿Qué pasa? En esta teoría también se habla de incentivos externos o medioambientales que pueden ser positivos o negativos, y eso va a hacer que atraigan o repelen este impulso. Si sumamos el incentivo externo con la necesidad fisiológica, creamos un individuo intensamente motivado a hacer la conducta motivada. En este caso, el mismo caso de la comida, si olemos algo que encima olemos una comida recién hecha, más el hambre de no haber comido por horas y horas, vamos a tener toda la predisposición a ir a comer lo que se presente, ¿no? Bueno, esa sería la teoría de reducción del impulso. Luego tenemos la teoría de la activación, que es cuando tenemos nuestras necesidades ya satisfechas, como que buscamos estimular o ese estado de satisfacción a niveles óptimos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando estamos aburridos, queremos incrementar el estado de excitación a esos niveles óptimos para dejar de estar aburridos justamente, y que si esta estimulación es tanta o demasiada, se puede convertir en estrés, y eso va a hacer que nos tendamos a reducir la estimulación para reducir el estrés que nos genera. Y por último, tenemos la jerarquía de necesidades que se describe por Abraham Maslow, que nos habla de una pirámide de necesidades. En la base tenemos necesidades fisiológicas, como la que tuvimos el hambre, la sed, el sexo, la reproducción, todo esto acá abajo son las necesidades físicas, que una vez estas están satisfechas, se puede permitir el individuo que la conducta esté motivada, esté dirigida por otros deseos, como lo son las necesidades de seguridad, que van arriba, las de autoestima o de dar amor y recibir amor, interacciones. Luego, en la punta de la pirámide tenemos necesidades de autorrealización, que la autorrealización describe como la búsqueda del poder o del potencial máximo del individuo, ¿no? ¿Qué pasa? Acá Maslow describe que ciertas personas que llegan a este punto en la pirámide pueden llegar a como un escalón más, que vendría a ser de la autotrascendencia, o pasar este potencial que alcanzaron a no solo propio, sino también darle un significado a nosotros, o como decir, más de comunidad. Entonces pasaría a ser algo transpersonal. Sería como el eslabón que describe dentro de la pirámide. Pero bueno, esas serían las teorías que habla Myers sobre la motivación y cómo fueron evolucionando las teorías y la gente que escribió cada una. Pero bueno, nada, eso es la pirámide que sabemos. Y nada, cómo va subiendo dependiendo de si estas necesidades son satisfechas, pasamos a las siguientes y así hasta llegar a la autorrealización y luego la trascendencia, digamos. Esta pirámide no solo en clases de psicología, se estudia en marketing, aparece en la pirámide de Maslow, cualquier curso de liderazgo, de coaching, está Maslow, la pirámide en todos lados, pues sigue como vigente y es bastante aplicable a un montón de rubros. Está muy bueno. Pero bueno, esa sería mi parte de la evidencias. Bueno, como bien nos comentó la compañera, la motivación no es solo un efecto psicológico, ¿no? También tiene lo que es un efecto fisiológico y un efecto cultural. Dentro de lo que es el efecto fisiológico, el cuerpo va a tender a mantener siempre la homeostasis, que quiere decir el equilibrio interno. Cuando este equilibrio hay un desbalance, ¿no? Se rompe el equilibrio, justamente los receptores lo van a sensar. Estos receptores van a emitir tipo una señal que viene a ser el impulso fisiológico, que puede ser, por ejemplo, una hormona,
¿no? Esta hormona va a motivar a lo que son los centros superiores para que se emita una conducta y así volver a mantener justamente el equilibrio, ¿no? Sin embargo, también lo que es la fisiología o el efecto fisiológico va a estar muy relacionado con la activación fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos, cada persona tiene como un umbral, ¿no?, de estimulación óptima, ¿no? Que si nosotros tenemos una estimulación baja, nosotros estamos aburridos, tenemos apatía, me parece que se dice, que es cuando estás desmotivado, el cuerpo va a tender justamente a subir estos estímulos y cada uno lo hará de la forma que ve conveniente. Puede ser, qué sé yo, salir a caminar, movilizarnos, socializar, mirar videos de TikTok, lo que sea como para estimularnos, ¿no? Después vos, si tenés unos estímulos bastante altos, ¿no? Lo que va a hacer el cuerpo es tender a estresarse, a agarrar la ansiedad, porque está sobreestimulado, ¿no? Entonces lo que vas a querer hacer es bajar esos estímulos. ¿Cómo? Nada, buscando la calma, descansando, etc. Y nada, y es por eso que la mente y el cuerpo trabajan siempre en conjunto para mantener esta homeostasis, donde la fisiología va a estimular a la conducta y la conducta, a su vez, lo que va a hacer es afectar la actividad fisiológica. Bien. Bueno, como dice acá mi compañera, los centros cerebrales van a iniciar o frenar la conducta motivada, ¿no? Tenemos que el hipotálamo es el centro de control, prácticamente, que va a censar estas necesidades que tiene nuestro organismo y se conecta con la hipófisis, que es la glándula maestra, que va a secretar hormonas y van a actuar en glándulas y en glándulas periféricas, y estas glándulas van a liberar hormonas que van a cambiar nuestro deseo, cambiar nuestra motivación, y este cambio de nuestra motivación va a llevar nuestro cambio a la conducta. Y esta conducta va a recibir una recompensa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de que el hipotálamo libera la hormona liberadora de gonadotropina y actúa sobre la hipófisis, liberando la hormona luteinizante, la folícula estimulante, y actúa en las gónadas, aumentando la testosterona, los estrógenos y la progesterona, y va a aumentar nuestro deseo sexual. Y eso lleva al acto sexual y una recompensa, la liberación de dopamina, ¿no? Acá tenemos más en específico, como el lineamiento, o sea, del hipotálamo, hipófisis, toda glándula, de la hormona a la motivación, de la motivación a la conducta y de la conducta a la recompensa. Y otro ejemplo es el hambre y la saciedad. La motivación por comer se debe a hormonas, ¿no? Por ejemplo, la grelina, sabemos que se libera del estómago en ayuno, ¿no? Y va a estar estimulando al hipotálamo, neuronas orexigénicas, a que liberen neuropeptidol y peptido relacionado con agouti, y van a estimular al núcleo lateral, sí, que es el centro del hambre, y va a aumentar el apetito, y por ende vamos a comer. Por ejemplo, después tenemos la leptina, que lo libera el tejido adiposo. También va a actuar en el hipotálamo sobre neuronas anorexigénicas, liberando propio melanocortina. Y CARTs, que van a estar estimulando los centros de la saciedad, o sea, el núcleo paraventricular y el núcleo ventromedial, y van a estar inhibiendo al centro del hambre. Entonces, va a disminuir la ingesta y por ende no vamos a comer. Bueno, ahí si aumenta la leptina, el hipotálamo responde inhibiendo la ingesta. Y si disminuye la leptina, el hipotálamo actúa aumentando el hambre, tal cual. Y el cuerpo acompaña la motivación para realizar la acción. Y hay efectos de la cultura sobre la motivación. No es que la cultura crea la motivación, sino que la dirige, la guía y demás. Myers decía de que hay dos tipos de culturas, individualistas y colectivas. Las individualistas, por ejemplo en Estados Unidos, se valoran mucho más los logros personales, individuales, la autorrealización. En cambio, hay culturas colectivas, por ejemplo Asia o Latinoamérica, que valoran mucho más el trabajo colectivo, el sentimiento de pertenecer a un grupo. Y eso nos motiva a cierto accionar. Después, hay normas culturales alrededor del trabajo.
influyen cuánto valoramos el trabajo, cómo entendemos el éxito también. Por eso que hay culturas que son más, que llevan el trabajo a la productividad y hay otras que lo llevan más en un equilibrio entre el trabajo y el laburo. El trabajo y la vida, claro. Bueno, también otros aspectos que influyen lo que es la cultura es en el caso de la alimentación, que como bien dijeron mis compañeras, el hambre es fisiológico, pero lo que te motiva a comer es cultural, como por ejemplo, nosotras somos argentinas, nos motiva a comer un sanguchito de salame y queso, pero ponerle la Rafa, que es brasilero, por ahí cosa que sí, lo que sea, ¿no? De Brasil. Claro, es cultural, lo que te motiva a comer es cultural. Como para traer bien, después la necesidad de pertenencia, que básicamente es, como se sabe, somos seres sociales, ¿no? Entonces nosotros vamos a querer vincularnos y ser aceptados en lo que es una sociedad o un grupo o una comunidad, porque es ese estímulo que tiene de por sí el ser humano como especie al pertenecer a algo, ¿no? Y eso lo que va a activar son centros superiores, circuitos cerebrales que liberen, por ejemplo, dopamina como centro de recompensa y así nos motive a justamente generar vínculos sociales. Después, lo que es el deseo sexual, ¿no? Que también está dirigido por la cultura, porque no es lo mismo la edad en la cual se empieza el acto sexual en distintas culturas o la educación sexual, lo que se entienda en cada área del mundo. Y el sueño también es cultural porque las horas de descanso y de laburo son distintas a nivel del mundo. Bueno, y acá tenemos otras estructuras que participan en los circuitos de motivación, el hipotálamo, el sistema límbico, la corteza prefrontal y la interacción con el sistema de recompensa dopamina tipo. Bueno, a mí me tocó sobre el circuito de recompensa cerebral y este es un conjunto de estructuras que tenemos en el cerebro, los cuales pues, se van a relacionar con el placer. Y cada vez que tratemos de conseguir ese placer, estas estructuras se van a activar. Tenemos la área tegmental ventral que se encuentra en el mesencéfalo, el núcleo accumbens que se encuentra en el prosencéfalo y la corteza prefrontal que está en el teléncéfalo. Estas a su vez se pueden dividir en dos vías principales, que son la mesolímbica y la mesocortical. Y todas estas parten del área tegmental ventral. Esta área tegmental ventral en un principio está inhibida por neuronas GABAérgicas, porque no es lo mismo que nosotros nos sintamos placer solo por ver una silla o una mesa. Necesita ser un estímulo específico que para nosotros sea motivo de placer. En la vía mesolímbica, este sistema a través del área tegmental ventral va a secretar dopamina. La dopamina va a ser la cual nos genere ese placer. Esta va a viajar hacia el núcleo accumbens y hacia otras estructuras asociadas con las emociones como es la amígdala y el hipocampo. Esto es para crear el placer, la emoción y ese agrado. Y la otra vía es la vía mesocortical, que esta se encarga del control del comportamiento, porque no reaccionamos de la misma forma frente a dos estímulos placenteros. Nos va a generar un comportamiento más específico, otro tal vez más complejo. Y este circuito se encuentra relacionado con por así decirlo, tres situaciones específicas que están relacionadas con la emoción, la motivación y la cognición. Nosotros en la emoción, pues ese sentimiento que nos da de placer va a generar alegría, va a generar euforia, excitación. Luego tenemos la motivación, que nosotros nos motivamos a buscar ese placer para poder sentirnos satisfechos. Y por último, que es la cognición, que es ese conocimiento consciente que nosotros interpretamos y decimos, si seguimos esta clase de pasos, estos métodos, vamos a llegar a ese placer. Y en esta imagen, en esta se encuentra mejor representado visualmente lo que es la vía mesocortical, que va del núcleo del área ventral hacia la corteza prefrontal, y por último la mesolímbica, que va igualmente del área ventral tegmental hacia el núcleo accumbens.
Sí, gracias. Disculpa, que... No, dejamos que se para la pared. A motivação de conduta adaptativa é o circuito de recompensa que orienta a conduta a ser mais gratificantes, assim que reforça comportamentos beneficiosos. Há pessoas que necessitam tratar isso, que são pessoas que têm um consumo problemático de álcool, um consumo problemático de cocaína, metanfetaminas, e vai começar a tratar isso quando estes circuitos degradam. Síntomas como a depressão, a perda de interesse, na vida de pessoas que têm seria sintomas de suicídio, não têm mais a vontade de comer, as ganas de comer, não têm vontade de sair com pessoas, de interactuar com outras pessoas. Aí necessitamos também tratar que é um tema que esta pessoa adere tratamento ou para ter acompanhamento. Então, se torna também um tema para isso. E compreender estes referências que permite melhorar a motivação do paciente e desenhar interações condutuais e farmacológicas, porque há maneiras de tratá-lo com psiquiatria, obviamente, com fármacos e condutas. E sempre apontando a que ele veja a melhora que há em sua vida, em seu dia a dia, e entender que os esforços positivos vão a entender uma vida melhor. E, sobre, obviamente, mais destaca que o equilíbrio entre a motivação e o controle é muito necessário, este equilíbrio, porque se solamente há dopamina, há adictos. E a dopamina se vai. Não é a pessoa que se torna adictuada. E acá, lá dopamina. La función de la dopamina, o primero la definición, es un neurotransmisor asociado con el deseo y la motivación. Pero sus funciones principales son el reforzar. ¿Qué quiere decir? Prácticamente nosotros ahorita estamos estudiando, ya sea comer, el refuerzo significa buscar esa recompensa y sería apréndete esto que estás estudiando porque es importante. Entonces, y el otro motivo, la otra función sería de la motivación, es decir, busca esa recompensa. Ya se ha mencionado bastantes veces que, por ejemplo, en el caso del hambre, comemos y se libera dopamina. La dopamina crea ese estímulo, la dopamina ayuda a la liberación de ese bienestar. Se libera ante recompensas reales o anticipadas. Mis compañeros ya dijeron, tenemos un olor rico de parrilla, parrilla la decimos en Venezuela, de asado, y eso ya nos empieza a motivar de que queremos comer. Entonces, se libera ante recompensas reales o anticipadas. Facilita el aprendizaje con el refuerzo y su hiperactivación puede causar adicciones. Pero antes de entrar a adicciones, también está el sistema opioide y del placer. Este es un conjunto de neuronas, receptores y sustancias químicas que regulan principalmente el dolor, el placer, el estado del ánimo, el apetito y la respuesta al estrés. Entonces, el placer se ha relacionado más estrechamente con el componente subjetivo al gusto, a la recompensa, y se activa con recompensas naturales, es decir, no interviene ningún componente externo, llámese droga, otro tipo de sustancias, y naturales como el comer, el sexo, son las naturales y es esencial para experimentar el bienestar. También participa en el alivio del dolor, o se conoce, lo he conocido más en el alivio del dolor, y es que libera endorfinas y otros
neuroreceptores, y se une a los receptores opioides, inhibiendo así lo que es la señal del dolor. Está interactuando con la dopamina porque impulsa la búsqueda del sistema opioide, es mediador del placer, y al hacer eso tendríamos entonces un externo que sería la morfina, que pertenece a los opioides, y este sustituye nuestro opioide natural, la cual hace que la sensación de euforia y alivio del dolor sea mucho mayor. Entonces, y tendría el beneficio, la parte del bienestar. También en el caso, digamos que contrario, que también puede causar, es la dependencia física. Y es que el cuerpo, al tener ese agente externo, se reduce nuestros opioides naturales y empieza a ser sustituido por la morfina. Ahí crea un poquito lo que es la abstinencia en ciertos pacientes, que suele ser dolorosa. Entonces, en vez de buscar lo que es el placer, empieza a buscar la morfina, en este caso, como para huir el dolor. Entonces, aquí centramos como sustancias adictivas, como disruptoras del circuito. Entonces, en la adicción, la dopamina, tenemos ahí una imagen que dice: nuestro cuerpo produce dopamina al practicar actividades placenteras. Entonces, pero las drogas, en este ejemplo fue las drogas, no solamente son las drogas, sino otro tipo de sustancias. Puede ser cigarrillo, pero incluso algo tan sencillo como el exceso de comida también puede causar una liberación excesiva de dopamina, de 2 a 10 veces mayor a su límite. Entonces, ¿qué causa? Se libera mucho más rápido y crea recompensas naturales mucho mejor. Por ejemplo, el atracón, el atracón, el famoso atracón, que describe las personas que tienen trastornos de conducta alimentaria, que tienen sobreingestas de cantidades cuantiosas de comida en poco tiempo. Generalmente hay toda una motivación para eso, por supuesto, y hay un circuito así ya muy establecido. Pero ante esa sensación de vacío existencial, de angustia, del derrumbe, la sobreingesta, o eso que comúnmente decimos del atracón, calma ese vacío y produce una sensación inmediata de alivio y de placer. Después sobreviene la que vuelve a pero no me acordé de eso, como para está bueno. Entonces, el cerebro nos bloquea algunos receptores de dopamina cuando tenemos esas sustancias adictivas para generalizarlas, y la persona necesita mayores dosis para conseguir ese mismo efecto. Eso vendría siendo entonces la sensibilización, que es aumento de la respuesta al deseo. Lo que acaba de decir la profesora con respecto a la comida, necesitamos más para suplir esa necesidad. Entonces ocurre una desregulación y llega a la anedonia. Anedonia es la incapacidad para sentir placer. Entonces, la adicción como aprendizaje disfuncional es que produce una intensa señal de recompensa y deseo. Y el circuito de recompensa es alterado de tener unos refuerzos positivos, que vendría siendo como la escala de Maslow, hambre y socializar hasta llegar a esa cúspide, pasa a ser a un refuerzo negativo, lo que es buscar aliviar ese malestar. Entonces, que hay que tomar, perdón, cuando uno entra en ese circuito, después consume sustancias, comida, lo que fuere, para calmar los síntomas de abstinencia. Medio de se transformar en un refuerzo negativo, porque en realidad seguís consumiendo y encima dosis crecientes, generar la tolerancia, son dosis crecientes de algo que alivie un malestar insoportable que es la abstinencia, que es donde se nos fugan los pacientes del hospital, cuando empiezan a estar inquietos, cuando piden el refuerzo de la guardia, porque no se aguantan ni no se aguantan a sí mismos, lo que prefieren las chicas generalmente. Bien. Entonces, para, digamos que finalizar lo que es la función de la dopamina, una persona no adicta tiene motivación para tener recompensas necesarias, la comida, ya la habíamos mencionado, y en el adicto el cerebro ha sido reconfigurado.
Bueno, tenemos un par de conclusiones, así que de este tema, ¿no? La motivación dirige la conducta hacia metas significativas. Entonces, siempre estamos buscando metas para poder trazar una conducta para llegar a esta meta. ¿Sí? El sistema de recompensa es esencial para el aprendizaje y la adaptación. Siempre estamos apoyando, siempre vamos a estar ahí, aprendiendo, estudiando todo el tiempo, independiente del trabajo. La dopamina media de placer y refuerzo grupal. Y comprender estos procesos mejora el abordaje de la conducta humana. ¿Sí? Obviamente hay más de intenciones, pero hasta acá, poco que traemos, eso llegó a Myers, donde sacamos las informaciones. Digo, la motivación es el motor interno que impulsa toda acción humana. Isso já está escrito prácticamente de ley, así que dejamos un par de conclusiones, el trabajo y la pregunta. Gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna comentario, preguntas? Pregunta que estamos para ahora. Sí, le pregunto si, más allá de lo que motivo originalmente, que es participar de la promoción, que está buenísimo, ya eso es una motivación alta. Si ustedes leyendo el tema encontraron nuevas motivaciones para seguir leyendo esto, más allá de la promoción, de la materia, digo, leerlo les prendió alguno la inquietud, la curiosidad. Sí, yo cuando estaba introduciéndome en la motivación en el libro, era como que yo sabía que hasta cierto punto era mi parte, era como que me daba intriga saber qué más iba a seguir leyendo. Claro, entonces seguía leyendo, pero bueno, obviamente me recorté a que era mío, pero me acuerdo que seguía en las páginas de los entornos, así como era ellos, como, ay, quiero leer más. Es un tema súper claro, está bien el ejemplo, es un tema súper aplicable a un montón de temas de la medicina, digo, más allá de verlo en psicología y vincularlo al aprendizaje, vincularlo a las emociones, yo creo que ahí está una de las claves, digamos, para laburar ustedes el día de mañana, como digo siempre, desde cualquier rama de la medicina, de cualquier disciplina, porque en un punto esto de, bueno, no sé qué conclusión, no quiero sacar conclusiones, ahora me explayo, pero las conclusiones de ustedes, además de estas, ¿no? La conclusión de May, está bárbaro, me gustó mucho. ¿Por qué lo consideran un tema importante? O sea, que nadie lo diga, ¿les parece que es aplicable Sí, además que al laburo futuro de ustedes? pero además que rige todo, tipo, la motivación rige todo, ¿entendés? O sea, ya desde lo químico del cuerpo hasta la conducta, ¿no? Cuando hoy lo hablamos con Beli, nos pasaba que nos resultaba muy interesante el tema de la sobreestimulación, que por ejemplo uno que creo que es algo habitual y me incluyo, que cuando estamos estudiando por ahí terminamos un tema y agarramos el celular y nos empezamos a sobreestimular y nada, después vamos a buscar la calma y es por eso que después o rendimos menos o nos cansamos mucho más rápido y nada, y entender quizás un poco más de lo que dice Myers y todo eso es re interesante porque ahora ponerlo voy a usar el teléfono cuando esté estudiando. Claro, uno se puede entender mejor, claro. Sí. Entenderse mejor a uno. Entender ahí un poco la clave de muchas de nuestras conductas, ¿no? Sí, y de los pacientes también, por ejemplo, las personas que son adictos y eso también, el tema de que es hasta, no tienen como, no conciencia, sino como que se les va de las manos, pero por justamente la misma fisiología del cuerpo. Totalmente. Les cuento de algo breve, ¿no? Sin entrar en detalles, pero una chica que tomé en el hospital en tratamiento la semana pasada, 22 años, 21 años, con consumo de múltiples sustancias, crack es lo que más consume, 20 semanas de embarazo, vine en situación de calle al hospital, fue sola pidiendo ayuda, sola, tomó conciencia que llegó a una situación extremadamente límite de violencia con el grupo que está consumiendo, situaciones que son de todos los días en la calle, en la ciudad, pero no debe hablar al resto.
y toma conciencia después de una situación como muy extrema y va a la guardia del hospital y dice, pido internarme, aparte estoy embarazada. Bueno, entra a la sala de salud mental y entró el jueves, decía en la primera entrevista, áteme doctora, áteme, no la atamos, no era necesario, no necesitaba una compresión mecánica, pero ella consciente de esta imposibilidad de frenar su consumo, no le decía, yo no me importa de mí misma, yo ya estoy jugada, mi vida ya está, una vivencia muy depresiva tenía, pero tengo un hijo y no quiero hacer lo mismo que mis viejos me hicieron a mí, los padres de ella también consumen. No quiero maltratar a mi hijo como ellos hicieron conmigo, así que yo no quiero consumir por mi hijo. Así que si es necesario que me ate antes mes, le doy permiso, le doy permiso que me ate para que yo no me fugue como hice siempre, porque ya había estado otras 2 veces y siempre se había fugado al hospital. Así que eran puras promesas el viernes. Nos miramos con mi compañero y decíamos, obviamente el fin de semana se va a ir y se fue. No estaba, hasta el viernes, no creo que yo lo vi, no estaba abstinente, pero seguramente entraba en abstinencia el fin de semana y no llegó a pedir ella ayuda o las enfermeras, no sé, que a veces no piden ayuda, ni siquiera la enfermería que está al lado, que está de guardia, así, che, llamame a la guardia, me estoy sintiendo mal. Así que se trepó una enamorada y se fue. Evidentemente, más allá de ese pequeño momento de toma de conciencia, donde había una motivación para empezar un tratamiento, pudo más la motivación de volver a consumir, ¿no? Esa abstinencia y ese pedido del cuerpo de más sustancia, ¿no? Alguien que ya entra en, como vemos habitualmente, ya en una desnutrición, ya todo lo que viene acarreando además de ese consumo que no puede parar, ¿no? Que no puede frenar. Bueno, seguramente podría volver a, me imagino que va a volver. ¿Qué se le da para contrarrestar el efecto de abstinencia? ¿Hay alguna sustancia? Sí, varias. Solemos usar combinaciones de drogas. En el caso de ella estábamos usando lorazepam y levomepromacina. No al opioidol porque cuando consumen crack, viste, les dan unas historias tremendas. Eso, tipo, le hace pero vamos, combinamos. O sea, son depresivos. Sí. Depresores del sistema nervioso central. Claro. A veces usamos anticonvulsivantes porque las abstinencias pueden producir convulsiones, muchas veces usamos anticonvulsivantes también. Claro. Después para el alcohol tenemos también un protocolo específico. No, iba a decir que bueno, estudiando todo el tema de motivación y entendiendo cómo funciona, también genera cierta entendimiento de la conducta y esa empatía que de decir, bueno, o sea, porque capaz, todo lo que sin saber cómo funciona la conducta, decís, bueno, o sea, mirá lo que hizo, mirá por qué se fue. Y tienen todos los circuitos, los mediadores químicos, que mencionan la dopamina como principal. Pero claro, hay algo que va más allá de la voluntad de la persona, que eso es importante saberlo como profesionales de la salud, porque ellos mencionaban también la depresión. Y uno escucha muchas veces a las personas con depresión en esta queja hacia los profesionales de la salud. Generalmente varias personas he escuchado decir, incluso también he escuchado a profesionales de la salud en esta actitud de hacer responsable, si las personas cuando nos enfermamos somos responsables de hacer un tratamiento, pero de ahí a que podamos administrar nuestra voluntad, hay algo que tiene que ver con la motivación, ¿no? La motivación está justo en la intersección de esas esferas de las que hablábamos la otra vez, ¿no? La esfera del pensamiento, la esfera afectiva, la esfera de la voluntad. En la motivación, como ustedes bien dijeron, hay un componente biológico, pero también hay componentes sociales, culturales, hay componentes psicológicos. Entonces, cuando una persona está en depresión y es parte del grupo de síntomas, la falta de la voluntad, la hipobulia o la bulia total, decirle a alguien, poné voluntad, hay algo muy nefasto, y lo voy a decir así rotundamente, de la pseudopsicología, que son todas las, cuidado, presten atención, y me hago cargo con mi matrícula, no voy a decir nombre de gente, pero hay muchas promesas psicológicas en las redes, y es muy nefasto y atrogénico decir públicamente que si vos querés poder, la falsa psicología, no la psicología de verdad, ¿no? Donde a las personas se les dice que si están en un problema o están en un bajón,
pero piensan en positivo y quieren salir del problema, van a poder salir del problema. Primero, tapping no es hacerse así, es un robo, o sea, primero, ¿no? Hay una señora que anda vendiendo, vos podés, y yo soy buena, y yo me quiero, y yo me amo. Eso no es psicología, es una truchada absoluta. Te puede aumentar la dopamina en un momento, si vos estás en un evento con un montón de gente que está cantando, que está bailando, esto digo más como danzaterapeuta que como médica, eso te aumenta la dopamina en el momento, lógicamente es un momento donde todos entramos en sintonía, nos sentimos bien, ponemos música, saltamos, bailamos, aumenta la dopamina, aumenta la serotonina, mis endorfinas y yo me siento fenomenal. Eso no es hacer un tratamiento, ¿sí? Es absolutamente irresponsable de alguien que a una persona que está cursando un riesgo suicida, que está cursando una depresión, decirle que si quiere puede, porque eso no hace más que aumentar la culpa de alguien que realmente no tiene voluntad, que su estado anímico está volcado hacia el polo depresivo, de ideas de culpa, de minusvalía, de ruina. La vivencia depresiva es algo que puede llegar a ser muy grave al punto de que alguien se quiera morir. Entonces, decirle a esa persona que está atravesando, hasta desde su perfil biológico, sus neurotransmisores están a la baja, ¿sí? Hay un montón de... podemos estudiar la depresión desde, no solo biológico, la depresión, hay un componente de ya psicológico también. Pero a esta persona encima, hacerla responsable de su cura y decirle, no estás mejor porque vos no querés, es una hijaputez, lo voy a poner en sus términos. Eso es una hijaputez, eso no es salud, eso no es psicología, ¿sí? Perdón la aclaración, pero me enerva porque veo cada barbaridad y no soy la única que lo dice, ¿no? Entonces, cada vez, de hecho el Colegio de Psicólogos de La Plata cada tanto pone advertencias sobre estos falsos tratamientos o falsos terapeutas, que son personas que encima se empoderan desde toda la penetrancia que tienen por las redes y venden felicidad. La felicidad no es tan fácil, ojalá. Uno siempre trata de pensar en positivo y de construir una recuperación con alguien que se quiere morir, ¿sí? Pero no es tan simple. Y si incluso los profesionales de la salud a veces decimos, no, dale, pero pensá en positivo y mirá para adelante y no seas tan negativo, tan negativa y la palmadita. Eso también es una hijaputez, aunque tenga matrícula y chaleco. Qué fácil hermosa. Tengas chaqueta blanca, es una hijaputez, aunque seas médico, tampoco podés, porque eso habla de un desconocimiento de lo que es la depresión. Entonces la persona con depresión está motivada, entonces no puede sacar esa energía vital. Vos primero tenés que medicar bien a la persona para que con el tratamiento antidepresivo mejore su perfil neuroendocrino y a partir de ahí, más la psicoterapia, intervenciones cognitivo-conductuales, que no es decirle a la persona si vos querés poder. El querer poder es, creo que la estafa más grande que nos han vendido en los últimos tiempos. Entonces, no sería un primer paso, digamos, la motivación, generar motivación. Porque ver al médico también. Pero la motivación no la generas proponiéndosela al otro. O sea, ahí es donde el tratamiento es bien individual y primero, tiene que haber algo biológico que mejore, primero, por eso siempre es importante. Por eso también hay que tener mucho cuidado en esto cuando los profesionales de los equipos de salud no médicos cuestionan la medicación psiquiátrica. Esa es otra hijaputez de la ignorancia de saber lo que hace un antidepresivo o el tratamiento que está indicado. Puede ser un estabilizador del ánimo si el paciente es bipolar, podrá ser un antipsicótico, veremos. Pero la importancia es que en cuadros graves, sin la intervención farmacológica, la intervención solo con la palabra no es suficiente, ¿sí? De hecho, a veces es imposible o inviable la intervención mediante la palabra en una persona que, si está grave, vamos a suponer un estado melancólico grave, la persona está en un estado autístico que por ahí ni siquiera nos dirige la mirada o la palabra. No le interesa, no puede directamente comunicarse. ¿Sí? Alguien que está en una rumiación, supongamos suicida, que por ahí ni siquiera tiene la posibilidad de prestarnos atención porque con ese perfil neurológico hace que no pueda prestarnos atención, ¿sí? No puede atender. Tiene su atención, su memoria, su sensopercepción puede estar alterada también, puede haber alucinaciones. Entonces esta persona, por más que quisiera, no puede atender. No puede. Entonces, necesito hacer una intervención farmacológica, ¿sí? Esta sería como la terapia intensiva psiquiátrica, ¿sí? Vamos a hablar de pacientes muy graves.
Entonces, en simultáneo yo también instalo un tratamiento mediante la palabra, sería un tratamiento psicológico. Pero primero, para que pueda haber motivación, tengo que intervenir biológicamente y eso se hace con la medicación, ¿sí? Imagínense, en personas que tienen cuadros de complejidad, decir en salud mental, para alguien que tiene un cuadro grave, que si quiere puede, era bien mejaputesca en terapia intensiva clínica, decirle a una persona que está con una alteración del medio interno, si vos querés podés mejorar tus electrolitos, claro, tu oxigenación en sangre, tu glucemia, y tu hidratación mejora por tu voluntad. Es el mismo nivel de ignorancia y japutez. O sea, ahí si no hay intervención del equipo de salud, la terapia intensiva, pues le ponemos al paciente la vía y los recursos farmacológicos que necesite, el paciente no va a levantar, de salud mental es lo mismo, ¿sí? O sea, si no damos el recurso farmacológico necesario, en un cuadro grave, por supuesto, depresiones, algunos moderados y depresiones leves pueden solo recuperarse mediante la intervención psicológica, ¿sí? Estamos hablando de situaciones complejas, ¿sí? Bien, dicho esto, cuando necesitamos la intervención biológica por ese componente biológico que tiene la motivación, por eso, por supuesto es más complejo que esto, pero les digo, no hay forma de mejorar la motivación de alguien sin hacer una intervención biológica. La intervención biológica, además de la adecuada alimentación, el adecuado dormir, implica una intervención química, no queda otra, ¿sí? No queda otra. Bueno, entonces, dicho esto, después podemos hacer otro tipo de intervenciones también, ¿sí? Pensemos en el tema de las motivaciones, además de no exigirle a alguien algo que no puede estar dando en ese momento, pensemos en la motivación más allá de los consumos, para cualquier tratamiento, para cualquier intervención en medicina necesitamos laburar las motivaciones. Las expectativas de los pacientes, hoy cuando bien hablaba, bueno, nosotros, si bien las personas en nuestra especie tienen conductas que son reflejas, más vinculadas, dijimos, a lo instintivo, pero en nuestra especie, como también está el deseo, como también está esa impronta cultural, social, está el aprendizaje de por medio, no tenemos una conducta puramente instintiva, ¿sí? Por eso se elaboraron otras teorías después. La conducta del ser humano es compleja. Pero yo tengo que ir a estudiar ese perfil de expectativa, esa cuestión vinculada más al deseo, que espera la persona, de cualquier tratamiento, porque eso me va a permitir, bueno, entrar ahí y ver si es necesario, esa expectativa o esa motivación puede ser a favor, puede ser positiva, a favor del tratamiento, o no, o ser negativa, ¿sí? De paso también en el equipo de salud repasar todo el tiempo, y esto tiene que ver con cuidarnos del burnout, qué nos motiva a nosotros, y tiene que ver con la calidad de vida del profesional de la salud, qué nos motiva a estar laburando en salud, qué nos motiva a hacer lo que hacemos, ¿sí? No solo el paciente, sino pensarlo en nosotros. ¿Qué nos motiva a hacer una carrera compleja y larga como medicina? ¿Qué nos motiva a estar, a insistir, examen tras examen, materia tras materia? Es importante, se me ocurre, si han tenido situaciones, ojalá que no, pero si las tuvieron, las tienen o las tendrán, situaciones de duda o de crisis, porque uno, qué sé yo, te va a dar un examen y te entras en crisis y uno se replantea no solo esa materia, el examen que dio, sino a veces uno se replantea en estas circunstancias toda la decisión de la carrera, la decisión vocacional. Bueno, ahí porque uno va a buscar qué nos motiva a seguir insistiendo, ¿no? Para saber si, bueno, vale la pena seguir o no. Esto es una señal del destino, decimos, no, me va mal, acá hay una señal encubierta, ¿qué pasó? O no, bueno, esto dependerá mucho de la personalidad de cada uno, ¿no? Es una piedra en el camino, pero el camino sigue, habrá quienes piensen así, y sortean las situaciones y siguen adelante, otras personas no, por ahí una circunstancia así es desmotivante justamente, entonces de ahí que empezamos terapia, estamos haciendo la facultad y viendo qué pasa. Pero se puede decir que, digamos, sí. Estos trastornos así mentales, hay en los tiempos modernos mayor cantidad de casos que en el pasado,
¿Influye la sociedad? ¿Influye el Mira, modo de vida? eso se ha estudiado en algunos trastornos, sí, pero otros se diagnostican más tal vez. Lo que dicen algunas asociaciones vinculadas al estudio de la depresión, de la ansiedad, hay escuelas que plantean que hay más y hay otras que plantean que en realidad hay más posibilidades diagnósticas. Se está trabajando mucho en todo el mundo. Lo que es atención primaria de la salud falta todavía, pero la idea es poder, por ejemplo, la depresión, diagnosticarla tempranamente. ¿Por qué? Porque los índices de suicidio están creciendo en todo el mundo, espeluznantemente. Eso sí, sobre todo en poblaciones adolescentes. Pero también hay suicidios en la infancia, lo cual alarma y mucho. Hay suicidios en la tercera edad. Entonces, como esas cifras son reales, bueno, hay que tratar de prevenir el desenlace grave, fatal de la depresión. Hay otras causas de suicidio, no solo la depresión, pero esa es la principal. Entonces, el diagnóstico temprano, la intervención farmacológica temprana es esencial. Por eso se está capacitando a los médicos generalistas, los clínicos, los pediatras, quienes están en la asistencia primaria, para que hagan un diagnóstico temprano. ¿Sí? Lo mismo que, por ejemplo, las depresiones postparto o la psicosis postparto. Se viene trabajando en algunos hospitales. En el nuestro se hizo un trabajo interesante entre el equipo de psiquiatría de enlace y el equipo de obstetricia, o para hacer esos diagnósticos bien tempranos y evitar desenlaces que pueden ser muy graves. Haciendo escalas incluso, validadas en Argentina y tratando de que en los primeros controles obstétricos se detecte la depresión o la psicosis postparto. Bueno, la idea es evitar lo peor y que el tratamiento se instale temprano y que incluso los médicos generalistas inicien los tratamientos, lo que nos dice la OMS, cuando se diagnostica en atención primaria la depresión hay que empezar a tratarla. Después se puede derivar al especialista si se complica, o si no responde al tratamiento, o si ya, bueno, se detecta un riesgo y la persona en realidad debe ser internada. Así que bueno, pasan las dos cosas en realidad. Algunas patologías están creciendo, pero otras, en realidad, como hay mayor alerta, se diagnostican más los casos, o más tempranamente. Bueno, de todos modos, más allá de la depresión, del consumo de sustancias, saber tener en cuenta qué motiva a alguien a hacer un tratamiento o no, justamente, si no hay motivación para realizar un tratamiento, para hacer un cambio en el estilo de vida. Una de las cosas más difíciles, más allá de los tratamientos farmacológicos, es instalar, como el gran desafío de la medicina, instalar cambios en el estilo de vida de las personas. De hecho, ahora hay una disciplina que es medicina del estilo de vida. Pero es aplicable también, lo ven los médicos clínicos, los cardiólogos, todo el tiempo. Cómo motivar a alguien a incorporar los hábitos saludables como el ejercicio físico, de manera regular, sostenida, una alimentación saludable. Cómo introducimos esos cambios. Parecen que son cosas tan obvias, pero los profesionales de la salud a veces no contamos con esas herramientas para poder, porque justamente como tiene que ver con las motivaciones, puede sonar súper bonito y nosotros transmitirlo incluso de una manera clara, pero esto que es la comunicación, ¿no? Que tenemos que hablar la clase que viene. ¿Cómo yo puedo introducir ahí algún cambio en la motivación? ¿Cómo puedo generarle a alguien? Es por la vía del susto, porque antes una de las no sé, los recursos más utilizados, pero no por eso el más efectivo, es o el reto preventivo o introducir en los pacientes como el temor, ¿no? Y no siempre, bueno, ahora vieron que las cajas de cigarrillos tienen fotos que son tremendas, ¿no? Como la campaña del terror. Que siguen comprando igual. Y se sigue fumando, ahora de pronto la población estaba dejando de fumar y ahora de nuevo, no sé si estrés mediante, todo como estamos viendo, de nuevo hay como parece un incentivo para fumar. Por más que las cajas vengan con esas fotos feas, igual se fuma, o sea, hay algo más que motiva, ¿no? Como decía el otro día, hay información disponible para la población sobre enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, se están usando cada vez menos los métodos barrera.
carrera, o sea, lo que nos dicen los pediatras que trabajan con adolescentes, con atención primaria, incluso hay preservativos en los hospitales, no hay campo de látex, pero sí hay preservativos, y ahí están los preservativos, o sea, no, como me dijo, esta está buena, le cuento esta anécdota, una paciente mía me dice, cuando se va a los permisos, que sale a la tabla en el parque del hospital y tiene novio, me dice, ya sé, Cristina, tengo que llevar los preservativos. Acá los tengo. Le digo, bueno, pero los usan. Me dice, sí, los uso. Ah, bueno, bárbaro, está tranquila. Sí, yo los llevo siempre acá. Le digo, y me señalaba la cartera. Le digo, para ella, usarlo era que está en la cartera. O sea, estaba tranquila, ¿no? Me dice, no, yo embarazada no voy a quedar. Y aparte este chico no tiene nada. Me dice, ay, no. Claro. Lo de comunicación también, háganme acordar de esto la próxima. Ella quería, incluso ha utilizado, sabe lo que es, tiene mucha calle, pero era como un efecto placebo. Era como si fuese claro, lo tenía ahí en la cartera y me hacía así, yo lo tengo acá. Dice, entonces no va a pasar nada. No, pero lo tiene que usar el pibe, le digo, lo tiene que poner el pibe. Si no, no mismo que nada. Me hacía, está todo bien. Yo decía, claro. Qué difícil, porque la información está, y fue un equipo que trabaja en el hospital, en ESI, y les dio un taller espectacular a las chicas, varias veces van, cada tanto van, y se matan de risa, son súper motivacionales los talleres, y saben todo, y las pacientes nos explican a nosotros, imagínense, muchas han trabajado en prostitución, son jóvenes aparte, así que ellas nos cuentan cosas a nosotros, es muy divertido, aprendemos un montón. Pero después, al momento del encuentro, los preservativos ahí quedaron, ¿no? Y la enfermera que una me dice, vos se lo venía el otro día con un montón. Si acá saqué todo esto de farmacia, traje para reponer. ¿Se los das vos? Sí, yo se lo doy. El tema es que la cartera no sirve, o sea, lo tienen que usar. Y las salas de varones también trabajan con el tema, pero no los usan. Y está creciendo, estamos diagnosticando sífilis a pastos. Yo hoy otra diagnostiqué con sífilis, hoy llamé al infectólogo, porque sífilis, como, era algo que no se veía tanto, se veía, pero sí. Y también siento que en parte se ve a modas o cosas que pasan en internet, por ejemplo, ahora está muy de moda decir pelo para cosas tipo sexuales también, no sé si ustedes sabían, que no sé, en redes esto está muy de moda decir eso, tipo, tal cosa a pelo. Entonces eso también comenta en canciones, en canciones, un montón de Es lo que consume la chica, porque yo los rebanco, mirá, mirá, la vieja que hace sus escuchos, me sé toda la letra. Pero tal cual, claro, y si hasta te meten, te juro, lo único que les puedo objetar, porque me parecen geniales, les objetaría que la letra lo dicen explícitamente. Entonces no hay que usar forro, no es la moda en usar forro, ¿no, chicos? A ver, estamos volviendo para atrás, diagnosticando sífilis. Yo encima, claro, hoy llamaba, ya me imaginaba que me iban a decir, pero llamé al clínico de mis pacientes, llamé al infectólogo y hablé con la ginecóloga, ¿qué hacemos? Porque le daba a la paciente el reactivo, pero con DILs bajos. Entonces, cuando hace la serología para sífilis, te viene positivo o negativo, pero además te viene con la concentración de los DILs. Entonces, eso puede ser una cicatriz serológica de alguien que ya tuvo sífilis, puede ser que esté titulando para arriba y si yo le tomo en 15 días, que es la conducta que tenemos que hacer, si aumenta la cantidad de DILs, si aumenta obviamente. Me dice el infectólogo, bueno, ya sabés, porque tuvimos un montón, todo el tiempo estamos diagnosticando sífilis. Me dice, bueno, ya sabés que si es una urgencia si está embarazada para poner la penicilina. Si no, tenemos que esperar y tomarle en 15 días otra serología. Entonces yo digo, claro, pero como las realidades son complejas. Test de embarazo negativo, ecografía con una imagen sospechosa de un aborto retenido. Es un embarazo negativo, pero bueno, estamos con esto, digo. No le vamos a echar la culpa a Paco y a siéntense, chicos, si quieren. No le vamos a echar la culpa a Café y a Paco, pero es la moda es ahora y yo lo entiendo, más allá de la moda, toda la vida pasó. Pero ¿qué hacemos? Una pregunta que, ¿por qué abunda tanto lo que es el pensamiento negativo y las desmotivaciones? ¿Y por qué no tanto la motivación en sí, que es lo que en realidad te mueve, que es lo que te pone contento? Es una pregunta compleja que no te voy a poder
a responder yo, pero te digo lo que dicen algunos pensadores de época. En realidad, esto que ustedes bien planteaban sobre las diferencias por ahí culturales, o algo de de países, y mencionaban como ejemplo Estados Unidos, ¿no? La conducta individualista, las siglas. Sí. Las conductas, la vivencia más individualista, bueno, no lo digo yo, eso lo dicen algunos pensadores de época, filósofos, sociólogos. En realidad el individualismo ya está universalizado, no es solo en Estados Unidos. Estamos viviendo una época, la posmodernidad es una época muy individualista, en todos los países, porque ahora justamente hablamos de las redes, ¿no? La globalización, lo que nos dicen los sociólogos, la globalización hace que lo rápido que se van instalando, como las modas o estos mandatos que aparecen, ya no son por ahí los mandatos tanto familiares, que están todavía, pero aparecen mucho por las redes, ¿no? Como estos mandatos de éxito, mandatos de productividad, mandatos me preocupo por mí misma, por mí mismo, estoy yo, y la cuestión colectiva, ¿no? Es algo que se está perdiendo un poco, ¿bien? Somos seres sociales, los seres humanos, pero el mundo tiende hacia, nos dicen los sociólogos, hacia este egoísmo, hacia esta vivencia de me salvo a mí mismo y punto, no me importa el resto. No quiere decir que seamos malas personas, ¿sí? Pero esa exigencia de productividad, esa propuesta para algunos muy capitalistas de tener que producir, hacer y hacer, la sobrecarga laboral, todos con varios trabajos, ustedes en esta época estudian muchas horas y capaz cada uno de ustedes también estudian y trabajan, tienen responsabilidades. Esa vida de hiperproductividad nos hace perder de vista otros aspectos de nuestro ser, como la vida social. El lazo social está muy debilitado en la sociedad moderna, en cualquier país y cultura, ¿sí? Algunos países, y sobre todo algunos poblados dentro de los países, conservan un poco más la vida colectiva y social. Pero en general, en las grandes urbes, las grandes ciudades, donde hablo de globalización, pues son las grandes ciudades que comparten muchas de estas cuestiones, bueno, con las grandes influencias sin duda de los medios. Antes era la tele, ahora ya no es más la tele, pero es sobre todo el internet y todas las redes sociales. Entonces, eso hace, ¿por qué tiene que ver con la motivación? ¿Qué nos motiva a ser tan individualistas? Según esta mirada más sociopolítica, si se quiere, esa hiperproductividad, ¿sí? Entonces, las sociedades estamos cada vez más explotadas en ese mandato de productividad y van bajando las motivaciones para hacer otras cosas, o estamos como automatizando esto de explotarnos, ¿no? La autoexplotación, dicen algunos sociólogos, hacer. Y también con la hiperactividad, o sea, qué sé yo, pasar horas viendo el celular, o sea, pasando en TikTok un video tras otro de 15 segundos. Bueno, ahí, esto que ustedes gestionan la recompensa, esta cuestión de la autoestimulación, sí, con la pantalla, es una también. A ver, generalmente en salud y digo, en esta complejidad que somos los seres humanos, no vamos a explicar con una sola cosa, ¿no? Entonces no es solo las pantallas, pero esta captación que tienen las redes de nuestra atención muchas veces hace que ahí hay estimulación rápida, dopamina rápida, que también cae rápido, ¿no? Obviamente. Si uno no tiene lazo social, por fuera de la pantalla no hay otras opciones, que hay que buscarlas, ¿no? Hay que se construyen. Pero por eso la pregunta es compleja y qué nos lleva. No sé qué nos lleva, creo que son varios factores, no es una sola cosa, pero sí, esa es una realidad. Creo que la cuestión individualista y no motiva tanto la conexión con las otras personas. O sea, como lo primario y natural, que es el contacto, la conexión con otras personas. Eso está poco valorado, digamos. ¿Por qué? Porque el tiempo ocioso, que el ocio no es algo malo, pero el tiempo ocioso, que es el tiempo donde uno conecta con los seres humanos, no está bien visto en esta sociedad moderna. No digo en este país, en la sociedad moderna.
el tiempo de conexión y de ocio no está bien visto. Entonces, no sé, estamos en horario. Bueno, así que así que bueno, habrá que replantearse, yo creo que en algún punto el crecimiento de estas problemáticas, no solo de adicción, de las cuestiones anímicas, en un punto nos llevarán a replantearnos nuestro estilo de vida. Y hay quienes piensan sobre eso ahora. ¿Cómo revertirlo? Complicado, complicado. Hay algo que yo no digo que esto sea la clave para nadie, la idea no es echarle la culpa a nadie, ¿no? Pero el otro día hablaba en la puerta del colegio. Hay algo, no sé si ustedes tienen hijos o sobrinos o están en contacto con niños de nivel inicial o de primaria, por ahí algunos de ustedes tengan o hermanitos o sobrinos o ahijados. Acá particularmente en nuestro país, algo que viene pasando hace mucho, vienen pasando muchas cosas, ¿no? Pero a nivel educativo, en los establecimientos educativos, por ejemplo, está prohibido correr en los colegios. O sea, cambió. ¿Por qué traigo esto? Porque hablando de las motivaciones del lazo social, además de que los pibes y las pibas en las casas usan mucho las pantallas, ¿no? Como las niñeras electrónicas, pasa también que en los coles, tengo una hermana docente, así que me explicó el por qué, aparentemente ya hace unos cuantos años, ante la ola de demandas de los familiares o padres hacia los docentes, hacia las instituciones educativas, por el índice de accidentes y demás, los chicos ya no pueden en los recreos correr. No pueden correr, no se juega más a la mancha, no se juega a la pelota ni hablar, porque no solo pueden romper, antes era cuando yo iba a la escuela, pueden romper un vidrio, poner una amonestación y punto, pero se jugaba a la pelota, al elástico, a la mancha, que eso, tenemos un montón de juegos. Bueno, no se puede más jugar así, entonces buscaron una vuelta y algunos chicos se enganchan con jugar a juegos de mesa, jugar al ajedrez, jugar a las cartas. Esto lo hacen en las bibliotecas de los colegios. Hablo de colegios públicos y privados. En las bibliotecas. Los chicos que no les gusta jugar a juegos de mesa y que necesitan la natural descarga de su actividad psicomotriz alta, ¿no? Esos picos que hay en ciertas etapas del crecimiento, los pibes no pueden descargar. Entonces, pantalla en la casa, en el colegio estar sentados, porque en el recreo si andan y ya levantan un poquito la velocidad al caminar, ya las docentes están retándolo, diciéndole, no, quieto, quieta, no, acá no se corre, acá no se... O sea, lo natural que es correr, moverse, además de que nos lleva a una vida restrictiva, sedentaria, ¿no? Después tenemos obesidad en los chicos y los pediatras alertando y retando a los padres que no puede ser, que decir, bueno, más allá de la dieta, si la vida es sedentaria, aparte imagínense el impacto que eso tiene, no solo en lo conductual, porque después yo le digo a mi hermana, claro, ¿cómo van a tener pibes sentados que se están moviendo si no dejaron correr en el recreo? O sea, lo natural a esa edad es moverte. Entonces, y si que vos... se peguen los palos que se tengan que pegar. Ah, bueno, mi hermana me decía, no explicarle eso a los padres. Me dice, no, en todos los colegios es igual. Dice, después los padres hacen un quilombo si los pibes se golpean. Las entiendo, a las docentes también, debe ser un garrón que los padres, porque es lo que vemos en los hospitales con la familia de los pacientes, ¿no? Van por ahí con un tono querellante, acusándolo de que mi hijo o mi hija se golpeó, bueno. Entonces, todo se complejizó en este mundo y particularmente en nuestra sociedad al punto de que los chicos, los niños, yo lo exagero un montón, pero para mí es así, no pueden hacer vida de niños, o sea, si sos niño o niña y corráis, no os golpeéis, no se puede nada. Muy relacionado con el tema de
que los nenes hoy en día están como que creciendo muy de golpe, como que la niñez se acortó. Sí, sí, la pubertad se va adelantando. Sí, eso es una realidad, también por el estímulo de las pantallas, eso lo estudian los neurobiólogos, el estudio del uso excesivo de pantallas, hay mucha estimulación de diversa índole. Bueno, el tema entonces es que a los pibes, si no ponen corno no hacer esto, no hacen otro, hay algo ahí de esas motivaciones iniciales, también como planteabas hoy, de la motivación inicial para vincularte, para jugar, hay algo natural que es el juego. El juego implica, el juego puede ser de distinto tipo, pero no todos los niños y niñas están motivados al juego sedentario, al juego que puede ser muy activo a nivel cerebral, incluso jugar al ajedrez, como hacen algunos coles, pero no todos los chicos les gusta eso. Algunos necesitan el ejercicio físico, En el caso la descarga. de mi colegio, o sea, mi vieja es docente y mi hermanito va a la primaria y nada, ellos no les permiten tener juegos como una soga, una pelota física. En nuestra época era el elástico, la soga, yo usaba soga, la pelota. Sí, la rayuela. La rayuela. Y no, se hicieron una pelota de trapo los chicos. O sea, bueno, te dejan jugar, pero no con. Yo tengo una en secundaria y una en primaria. Sí, los pibes hacen, claro, pero eso también hacíamos, de papel. Ahora esa te la secuestran todos los días. Sí, tenés que ir a hacer el trabajo. Que llevar material de repuesto. Es tremendo, chicos. Bueno, pero a ver, esa es una forma de intervenir las motivaciones. Si vos tenés una motivación para algo también, y de chico, no solo, lo que yo cuestiono, no solo que no se puede hacer, sino que se va con la idea que eso está mal. Como estás haciendo algo malo, ¿cómo si corres estás haciendo algo malo? Yo debo ser medio rebelde. Pero digo, claro, yo me portaba re bien en la escuela, pero en serio, digo, ¿cómo? Entonces, claro, aparte no es algo como un momento de socializar con los otros. absolutamente. Yo me acuerdo de cuando iba a la primaria que jugábamos con el elástico con mis amigas y era un momento divertido para, no sé, socializar con mis amigas, ¿viste? Tipo de la primaria. Y es verdad que ahora tengo una hermanita que está en primaria y es verdad que ahora tipo, todo el tiempo la retan por, no sé, caminar rápido y es tipo, ella dice que no le gusta pasar por un pasillo en especial porque siempre que la ven la retan a ella y no a sus amigas. O sea, además, tipo, no hay nada más divertido que salir al recreo y a ver quién llega primero al buffet. Sí, literal, o sea, cosas que eran normales cuando estábamos nosotros en primaria y capaz ahora le están sacando la diversión, digamos, de caminos. Y lo veo mucho con mi hermanita que tipo, después llega a casa y lo único que hace es, no sé, mirar el celular, no se quiere ni siquiera salir, o sea, no tiene ganas de ir al patio, en el caso. Están en esa. A la plaza, bueno, A la plaza, No, ya no es más así. Bueno. Sí, yo creo, por eso tampoco hay que responsabilizar al colegio de pero bueno, hay algo que viene aconteciendo, esto es, gracias, son múltiples factores, ¿no? Pero digamos, nuestra sociedad tampoco facilita que cuando hay motivaciones